Antes de comenzar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y si tú también crees que los verdaderos héroes no necesitan aplausos para ser grandiosos, dale like y suscríbete. Porque esta historia, esta en particular, demuestra que el silencio puede sonar más fuerte que cualquier discurso. Ocurrió un domingo, bajo vigas cubiertas de telas doradas y una iluminación alquilada que hacía que todo pareciera más importante de lo que realmente era, en una boda diseñada como si fuera un comunicado de prensa. Sonrisas falsas, brindis llenos de nombres importantes, y ahí estaba Daniel Harley, Dan, 79 años, padre del novio, sentado solo en la mesa 17, junto al buffet, medio en sombra, ignorado, y demasiado educado para preguntar por qué no lo habían invitado a decir unas palabras. Su traje negro estaba bien planchado pero era más viejo que la mayoría de los invitados, y el pequeño listón descolorido en su solapa provocaba más burlas que respeto entre los presentes. Porque ya durante la cena se habían escuchado rumores, que decía haber sido un soldado del COVID, que afirmaba haber salvado vidas, pero que ni siquiera podía mostrar un DD-214. Y cuando llegó el momento en que el novio, Michael Harley, ejecutivo tecnológico, impecable y orgulloso, se paró junto a su novia frente al arco cubierto de luces, el nombre de Dan no fue mencionado ni una sola vez. Ni por el oficiante, ni en el video de fotos, y mucho menos durante el discurso del padrino, cuando la sala estalló en risas porque el cuñado de Michael alzó su copa y dijo, por mí que. El primero en la familia que realmente ha servido a su país, si contamos esos contratos de defensa. Las carcajadas recorrieron el salón como una niebla, mientras Dan solo ajustó el borde de su manga y esbozó una leve sonrisa, como un hombre que ya ha escuchado cosas peores y ha sobrevivido a momentos más duros. No interrumpió. No se defendió. Se quedó en silencio, con un vaso de agua con gas y un pedazo de pastel intacto, incluso cuando el nuevo tío político del novio, un lobista con muchas historias y pocos filtros, se tambaleó hasta su mesa y preguntó lo bastante alto para que todos oyeran, señor Harley, ¿usted en realidad llegó a dispararle a alguien, o solo llenaba papeleo? Dan simplemente asintió una vez y respondió, hay trabajos que nunca salen en los periódicos. Por supuesto, eso solo provocó más risas, más guiños cómplices, más palmadas falsas en el hombro, como si todos estuvieran entreteniéndose con un anciano aferrado a sus cuentos imaginarios. Lo que no sabían, ni se molestaron en preguntar, era que Dan había pasado más de 20 años desplegado en zonas negras, asignado a unidades sin insignias, en misiones que aún figuran como negadas en informes no censurados. Y aquel único listón en su chaqueta, el único que se le permitía usar en público, le fue reemitido en silencio apenas 2 meses atrás bajo un nuevo código de citación tras un cambio de política, cuando partes de la Operación Class fueron desclasificadas. Un incidente tan enterrado que ni el Congreso recibió jamás un informe completo. Y Dan había rechazado la ceremonia oficial en Washington D.C. porque, según él, prefiero cumplir promesas que coleccionar aplausos. Aún así, la forma en que lo miraban en esa boda, como si fuera un portero jubilado que se coló en la recepción, habría lastimado a cualquiera. Pero Dan solo observaba, con una leve sonrisa dirigida a Michael y su esposa, incluso mientras ellos seguían lanzándole miradas fugaces. Como si su presencia fuera un pie de página incómodo en la historia que intentaban reescribir. Años atrás, Dan había intentado contarle algunas cosas a Michael, primero cuando tenía 15 años, luego después de la universidad. Pero Michael siempre lo ignoraba, papá exagera otra vez, demasiado centrado en su ambición para escuchar lo que había detrás del silencio. Y cuando construyó su carrera, su imagen, Dan se convirtió en un estorbo en el relato que contaba de sí mismo, el padre veterano, misterioso, que nunca hablaba de su pasado. Más fácil fue dejarlo fuera del todo. Y así, en ese día de votos y flashes, Dan terminó sentado entre un ex sargento mayor que ahora manejaba para Lyft y la peluquera de la madre del novio. Su nombre escrito en una simple tarjeta plegada, mientras el nuevo suegro de Michael daba un brindis sobre legado familiar y servicio, sin mirar una sola vez en su dirección. El DJ se saltó el baile padre-hijo, reemplazándolo por un montaje de videos de infancia que terminaba con el padrastro de Michael enseñándole a hacer el nudo de la corbata en cámara lenta. Dan no aparecía en ni un solo segundo. Y aún así, no dijo nada.
Permaneció con una dignidad que nadie merecía y una paciencia que ninguno había ganado, sin corregir a nadie, sin alzar la voz, incluso cuando alguien en la mesa vecina comentó: ¿por qué un héroe de guerra vendría en autobús a una boda? Y otro añadió: si fue tan importante, ¿por qué el ejército no hizo algo al respecto? Dan simplemente sorbió su soda, sonrió y murmuró: a veces, el verdadero trabajo termina en silencio, no con un saludo. Para cuando llegó el postre y los discursos terminaron, Michael posaba junto a su pastel de boda y una escultura de hielo que costó más que el auto de Dan. El hombre silencioso del fondo abotonó su chaqueta, sacó de su abrigo un pequeño sobrecuadrado dirigido a Michael, escrito con su pulso firme, y comenzó a salir al exterior, dejando atrás el ruido y el cristal. Avanzando con pasos suaves por el sendero de grava hasta que el viento cambió, el aire se tornó distinto, y un sonido no previsto en ninguna lista de reproducción nupcial comenzó a escucharse desde lo alto. El inconfundible zumbido de rotores. El sonido constante y grave de aspas cortó el murmullo de la fiesta, atrayendo todas las miradas al cielo mientras un helicóptero negro mate descendía con precisión sobre el césped bien podado, más allá de la carpa de la recepción. Su estructura sin marcas proyectaba una sombra silenciosa sobre los invitados, que levantaron sus celulares sin entender qué estaban presenciando. Descendieron 4 hombres con uniformes de gala, pliegues impecables, medallas brillantes, liderados por un coronel de los marines cuya sola presencia imponía respeto. Su marcha deliberada hizo que el bullicio se apagara. El coronel se detuvo en el borde de la carpa y fijó su mirada en Dan Harley, que permanecía inmóvil, sosteniendo el sobre que planeaba dejar. Con un gesto firme, dijo: señor Harley, usted no está relevado. Susurros recorrieron el salón mientras los hombres colocaban cuidadosamente una caja conmemorativa sellada sobre la mesa principal, donde Dan debió haber estado sentado toda la noche. El coronel sacó una foto en blanco y negro, algo desvaída, con Dan en equipo de invierno, junto a un equipo encubierto frente a un helicóptero Chinook. Se leía Operación Class en la parte inferior. Y habló sin micrófono, porque no le hacía falta. El silencio de este hombre fue tomado por ficción durante demasiado tiempo. Se reprodujo una grabación oficial con voz femenina, detalles de misión desclasificados. 0 bajas. Vidas salvadas. Condecoraciones retenidas bajo estricta confidencialidad. La incredulidad se apoderó del público cuando el coronel se volvió hacia Michael: tu padre lideró una operación que nadie conocía. Tú nunca preguntaste, y él nunca necesitó contarlo. El pasado de Dan, antes descartado como fantasía, ahora era imposible de negar. Y cuando abrió la caja para revelar una medalla oficial rara y 3 citaciones firmadas por presidentes, la sala pasó de la duda al respeto solemne. Uno a uno, los invitados, incluidos viejos compañeros de rock y veteranos anónimos, se pusieron de pie y saludaron en silencio, rindiendo homenaje a un hombre cuyo heroísmo callado eclipsó cada brindis y cada aplauso de la noche. El coronel concluyó: trajimos la ceremonia aquí porque tu hijo merece conocer al hombre que lo crió. La música del DJ se desvaneció por completo. Solo quedaba la verdad llenando el aire. Y mientras Dan se mantenía erguido en silencio, el viento susurraba entre las lonas, trayendo una justicia largamente aplazada. Dan Harley no corrió al micrófono. De hecho, ni se movió al principio. Permaneció bajo las luces de la carpa con las manos a la espalda y los hombros rectos, no para impresionar, sino porque esa postura había sido entrenada en él, como también lo fue el silencio, deliberado, permanente. Los asistentes se quedaron congelados, entre asombro y vergüenza, esperando saber si aquel hombre al que habían ignorado hablaría. Y tras un largo respiro, lo hizo. Pero no desde el escenario, ni con micrófono, sino desde el centro de la sala, con una voz firme y suave, lo suficiente para que todos se inclinaran a escuchar. No vine aquí a dar un espectáculo, dijo. Vine porque amo a mi hijo. Eso era todo. Nunca necesité reflectores. Sus ojos se deslizaron brevemente, solo una vez, hacia Michael, que ahora estaba parado, pálido, como si acabara de conocer de verdad a su padre por primera vez. Pero he pasado la vida viendo cómo se celebra al más ruidoso en la sala, continuó Dan, y creyendo que los callados no importaban. Guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que hice no debía hablarse.
Se podía oír caer un alfiler. Mis misiones no salieron en las noticias. No tuvieron titulares. Pero salvaron a personas que nunca supieron mi nombre. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. Michael dio un paso adelante y preguntó, con la voz entrecortada, ¿por qué nunca me lo dijiste? Dan lo miró, no con juicio, sino con algo más pesado, afecto cansado. Porque tú no debías cargar con eso, respondió. Tú eras mi futuro, no mi pasado. El coronel avanzó ahora y añadió, tu padre lideró la Operación Class, una de las evacuaciones de mayor riesgo jamás realizadas. Nadie murió. Nadie habla de ello. Porque él cumplió órdenes y enterró su legado en silencio. Hasta esta noche. Alguien cerca del pastel soltó un suspiro. Otro que antes se burló de Dan, se sentó lentamente. Dan se acercó a la mesa, tocó la caja conmemorativa una vez, y se volvió hacia los invitados. No quería entrometerme. Solo quería estar aquí. Sentarme en la boda de mi hijo, tal vez bailar un poco, y estar orgulloso. Eso era todo. Michael, con los ojos ya llenos, caminó hacia él y lo abrazó, de verdad. Le susurró algo que nadie escuchó, algo que hizo que las manos de Dan temblaran antes de envolver a su hijo, cerrando un círculo que había tardado décadas en completarse. Al separarse, Dan sonrió levemente y dijo, si tienes la canción favorita de mi esposa, ponla. El DJ, aún sin palabras, buscó el tema, Unforgettable, de Nat King Cole. Dan no miró a su hijo, sino a la novia, le ofreció la mano y juntos bailaron. Lento, con gracia, con reverencia. Los invitados se apartaron, observando a un hombre que siempre había pertenecido en el centro. Nadie grabó. Nadie habló. Y cuando la música se desvaneció, solo quedó el sonido de lágrimas contenidas, y el leve tintinear de una copa de vino, cuando un soldado en activo se puso de pie y saludó. Y los demás lo siguieron. Sin una palabra. Solo respeto. Dan se volvió hacia Michael por última vez, le entregó el sobre que había intentado dejar horas antes, y le dijo simplemente, ábrelo cuando necesites saber quién eres. Luego salió, no como un padre olvidado, sino como un hombre finalmente reconocido. El helicóptero se alzó lentamente detrás de él, un escolta silencioso en un cielo que ya no lo ignoraba. Y por la mañana, nadie recordaba el sabor del pastel, ni la entrada del novio, ni el cuarteto de cuerdas de $8,000. Recordaban una foto tomada discretamente cerca de la mesa de postres, con Dan Harley erguido junto a su hijo, la caja conmemorativa bajo el brazo, y un pie de foto que decía. Resulta que el hombre callado del fondo salvó más vidas que cualquiera en la sala. Nunca le preguntamos. Y en la oficina de Michael, semanas después, encima de la foto enmarcada y la caja, colgaba una sola cita grabada en una placa de bronce, tomada de las viejas notas de campaña de Dan. El más ruidoso no siempre fue quien nos llevó a casa. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.